En estos momentos se va a recordar un poco lo que hizo Mikhail Gorbachev al destruir la Unión Soviética. Tomen en cuenta que apenas esta semana se dio la noticia que el último líder de la extinta Unión Soviética acababa de fallecer a los 91 años después de haber sufrido una grave enfermedad. Pero, ¿qué causó este señor? ¿Qué repercusiones trajo para el mundo? Bueno, tomen en cuenta que cuando aún existía la Unión Soviética, para 1985, siendo que este país venía de la muerte muy temprana de los dos anteriores primeros ministros, como lo eran Andropov y Yuripov, se escogió a un nuevo ministro o dirigente de la URSS relativamente joven que no estaba ligado a las viejas ideas del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev venía con un aire restaurador. Él quería imponer reformas económicas y reformas políticas que tuvieran una apertura de la Unión Soviética hacia el mundo occidental. Él pensaba que ya debían dársele libertades y debía dárseles democracia a la gente de la Unión Soviética. Bueno, todo esto empezó a fracturar a la Unión Soviética por dentro, porque cuando estas libertades empezaron a funcionar en la extinta Unión Soviética, el aparato represivo del Estado perdió fuerza, lo que provocó que surgieran los nacionalismos en regiones como Ucrania, Azerbaiyán, Lituania, Letonia, Estonia, en los países de la élite de Moscú que integraban el Pacto de Varsovia, como Polonia, a la Alemania democrática. Entonces, considerando todas estas fuerzas que empezaron a surgir y empezaron a tener gran potencia, la Unión Soviética ya no fue capaz de resistir y empezó a desmoronarse. El primer símbolo muy fuerte de su desmoronamiento fue cuando se dio la caída del muro de Berlín, lo cual fue un acontecimiento que digamos bueno para la población de Alemania, dado que pudo reunir a los habitantes de Berlín del Este con Berlín del Oeste, que habían permanecido separados desde 1961, cuando el entonces líder soviético Nikita Khrushchev mandó construir dicho muro. Entonces, para 1989 este muro había caído, lo cual representó el símbolo del deterioro del poder de Moscú. Y algo muy interesante ocurrió en aquella fecha que tiene que ver con el actual líder Vladimir Putin. Cuando ocurrieron todas estas protestas, todos estos alzamientos en la Alemania democrática, también fue un grupo de gente hacia el cuartel de la policía secreta de Moscú que actuaba en Alemania, que más si no recuerdo se llamaba ahorita no recuerdo su nombre, pero hubo un grupo de gente, fue hacia el cuartel general, donde estaban dispuestos a entrar y violentar el edificio. Estos manifestantes alemanes que querían expresar de forma violenta su opinión contra los sistemas de seguridad del Estado soviético que manejaban a la Alemania democrática. Pero en el edificio se encontraba un teniente coronel que al ver a la muchedumbre enardecida bajó con toda seguridad y les dijo a la muchedumbre: ¿Ven las ventanas de allá? Si ustedes siguen con esto, daré la orden de que hagan fuego contra ustedes. En ese momento, la seguridad del teniente coronel fue tanta que la muchedumbre se alejó espantada y ya no intentaron entrar al edificio ni violentar al personal que ahí se encontraba. Después este teniente coronel fue a hablar por teléfono y se comunicó con la base de unos tanques soviéticos que se encontraban en la cercanía, con el fin de que fueran al edificio a resguardar. Pero no obtuvo respuesta. Lo único que le dijeron al teniente coronel es: Moscú no responde. Bueno, pues ese teniente coronel es el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se encargará de que Moscú no se vuelva a quedar sin voz. Entonces, la Unión Soviética empezaba a deteriorarse. Luego vinieron las independencias de Lituania, Letonia y Estonia. Ya cuando se dieron cuenta el viejo Partido Comunista de que la situación se estaba saliendo de control, intentaron llevar a cabo un golpe descartado contra Gorbachev. Pero este golpe de estado resultó infructuoso debido a que el ascendente líder político de Rusia, Boris Yeltsin, pudo, que en ese momento fungía como presidente de la República Soviética de Rusia, pudo hacer que los militares se regresaran a sus cuarteles, y con lo cual el golpe de estado quedó inefectivo. Sin embargo, la imagen de Gorbachev ya era muy débil, y ya 6 meses después, oficialmente la Unión Soviética se había disuelto y el país se había desintegrado. Cuando Ucrania, de tal forma que Ucrania, Azerbaiyán, Bielorrusia se separaron de la Unión y solamente quedó una Rusia muy debilitada.
lo que provocó que en los países de la antigua Unión Soviética empezaran a surgir problemas entre ellos, violencia, demasiada violencia, violencia exacerbada. Entonces, cayó la Unión Soviética y toda la región se desestabilizó, regiones como Chechenia, Georgia, por todos estos puntos empezaron a surgir revueltas, revoluciones, porque cuando ya no existía el poder central en Moscú que les daba orden a todas estas regiones, ya empezaron a pelearse entre ellos, lo cual devino en un derramamiento de sangre. Como lo dijo el mismo presidente Vladimir Putin, solamente los rusos perdieron la confianza en un momento y el mundo entero se desequilibró, porque se había perdido uno de los ejes que le daba el equilibrio al mundo, el eje de Moscú. El otro eje era Washington. Cuando existía tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, estos les daban un equilibrio al mundo. Era como tener una balanza y que ambos pesos le dieran estabilidad. Faltando uno de los pesos, el de la Unión Soviética, el mundo entero empezó a desequilibrarse. En eso tiene mucha razón el presidente Vladimir Putin. Entonces, debido a toda esta decadencia rusa, decadencia en Moscú, que aparte su ejército quedó muy debilitado, su imagen al exterior quedó muy deteriorada, empezaron a haber aún más conflictos. Chechenia, una región de la Federación Rusa, empezó a quererse independizar. Pero no solo esto ocurrió. También un antiguo aliado de Moscú, como era Serbia, de hecho Rusia entró a la Primera Guerra Mundial por defender a Serbia, fue bombardeado por la OTAN, siendo que los rusos no pudieron hacer nada por defender a su aliado histórico, lo cual fue una humillación para Moscú, para el Kremlin. Fue totalmente una humillación. De hecho, se decía que por cada bomba que caía sobre Serbia, los rusos lo sentían como si cayera sobre la propia Rusia. Entonces, Mikhail Gorbachev provocó todo esto. Y provocó todo esto, que los rusos perdieran la confianza, que la Unión Soviética se desintegrara y que el mundo entero se desequilibrara. Es por eso que cuando murió muchos de los aliados de Vladimir Putin y muchos de los aliados del Kremlin, maldijeron y condenaron al infierno al extinto líder de la Unión Soviética, dado que provocó toda esta catástrofe. Y de hecho, cuando a Vladimir Putin se le ha preguntado acerca de Mikhail Gorbachev, él simplemente ha respondido que no se puede ser tan complaciente, no se puede ser con Occidente. Y también ha dicho, de esa forma los occidentales, refiriéndose en especial a Estados Unidos, lograron engañar a un tontito. Así es como Vladimir Putin se refirió a Mikhail Gorbachev, y en gran parte tiene razón por todo lo que les acabo de comentar. Ahora, ¿qué más podría mencionarles de todo lo que es relevante? Pues sí, gracias a todo esto, a que los rusos sufrieron en carne propia el hecho de que su país se desintegrara, de que varios de ellos quedaran fuera de las fronteras rusas y que toda su hegemonía se fuera al caño, además de todo el desequilibrio que esto causó con el mundo, esto le da una idea a los rusos de que las libertades, de que ser complacientes con Occidente, de que la democracia es mal. Porque todo esto, la democracia, la libertad de expresión, el ser tan complacientes con Occidente, les trajo toda esta desgracia a los rusos. Lo cual sirve como propaganda para el Kremlin con el fin de que el líder fuerte, en este caso Vladimir Putin, aplaste las garantías individuales y las libertades que Rusia había conquistado en los últimos años. Porque estas provocaron la catástrofe. Por lo tanto, si se les quita, el país será fuerte y grande otra vez. Sí, y bueno, con esto me despido. Sería todo por el momento. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, donde podremos seguir analizando más de este tipo de asuntos. No es de este tipo de asuntos. Y no olvidar que Vladimir Putin está haciendo lo posible por regresar de cierta forma al antiguo estilo soviético. Es por eso que se llevó a cabo la invasión de Ucrania. Aunque hay que mencionar, no se hubiera llevado esta invasión si la OTAN no insistiera en agregar a Ucrania a su alianza. Recuerden que la OTAN es un pacto militar diseñado para contener a Rusia. De hecho, el mismo Gorbachev dijo que anexar a Ucrania a la OTAN era una barbaridad que solamente provocaría un conflicto entre Rusia y Ucrania. Hasta para que el mismo Gorbachev haya dicho que eso está mal, es que de veras es algo grave el hecho de que la OTAN piense agregar a este país importante de la extinta Unión Soviética a su órbita. Entonces nos vemos, hasta pronto.